enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es lo que significa EPOC, que es una palabra que ustedes van a seguir escuchando por el resto de la vida. Entonces, a diferencia del asma, digamos que sí va a haber una inflamación, la inflamación va a ser la misma, pero no van a ser ni los mismos mecanismos ni los mismos mediadores. ¿Por qué? Porque aquí hay una noxa, no es un alergeno el que desencadena que yo tenga alergia, sino que es como tal una sustancia que va a hacer daño directo sobre el epitelio, ¿cierto? Entonces, es ahí donde yo voy a tener siempre el mecanismo del cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo tiene mecanismos de reparación. Entonces, yo cuando me corto, ustedes ven que el mecanismo de reparación del cuerpo es hacer una cicatriz, ¿cierto? Yo me corto aquí y a los días eso se hace una cicatriz. Yo me hago una fractura, me inmovilizan el hueso, ¿qué pasa? A los días formo un callo y el hueso se solda, ¿cierto? Entonces el cuerpo siempre va a tener formas de regenerarse, pero de una forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiene antioxidantes, que es lo que siempre hemos hablado, que es los antioxidantes, digamos que es la receta para la eterna juventud. Si nosotros, mientras más antioxidantes tengamos, en teoría los tejidos menos estrés y menos células muertas van a tener, y los fenómenos antiproteasas, que son los fenómenos desencadenados por los tóxicos. ¿Qué es apoptosis celular? Muerte celular. Entonces estos mecanismos de muerte celular van a estar compitiendo con los mecanismos de reparación. Y esos mecanismos de reparación a veces van a ser insuficientes o, digamos, no adecuados. Porque si yo me hago una herida, me dejo una cicatriz, lo mismo pasa en el pulmón. Cuando yo fumo, cuando yo estoy expuesta a ciertas sustancias, hablo de fumar porque es el fenómeno más común de la causa del EPOC, yo voy a generar un daño epitelial en mi pulmón. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Lo repara, pero ¿cómo lo repara? Con una cicatriz. Entonces, por eso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria que va a ser crónica y que generalmente va a generar un daño intrínseco en el tejido pulmonar, a diferencia del asma, que simplemente es una respuesta que desencadena inflamación edema. Por eso, cuando hablamos de obstrucción del flujo en el EPOC, es no reversible, porque si yo tengo el pulmón con cicatrices, yo tengo el tejido pulmonar alterado, por mucho medicamento que le ponga, no voy a hacer que ese flujo aéreo mejore. Mientras que en el asma, como es un fenómeno inflamatorio que suele ser transitorio, episódico, al yo poner medicamentos, puede resolver la inflamación y la obstrucción del flujo. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no comprenden algo, me dicen, me levantan la mano, vamos a explicar, me devuelvo, me adelanto. Las antiproteasas, los antioxidantes evitan que haya daño tisular, mientras que las antiproteasas son las que también evitan que se rompan las cadenas de las proteínas. Cuando hay una competencia entre las proteasas, las antiproteasas, los antioxidantes y el estrés oxidativo, se daña, digamos, de por sí el mecanismo del cuerpo de reparación y mantener eso como en una balanza. Entonces, cuando las proteasas superan las antiproteasas, va a haber daño tisular. Y cuando los mecanismos de estrés oxidativo superan los antioxidantes, va a hacer que se dañen los tejidos o que haya daño tisular. ¿Listo? Entonces, cuando definimos EPOC, miren, es una enfermedad común prevenible. ¿El asma es prevenible? No. Las crisis pueden ser prevenibles, pero la enfermedad, ¿listo? Progresiva y tratable, generada por síntomas respiratorios y limitación persistente del flujo aéreo, persistente, o sea, no reversible, ¿cierto? Que se debe a anormalidades pulmonares generalmente causadas por tóxicos. Miren que esto ya estamos hablando de que hay una degeneración del tejido pulmonar, mientras que en el asma dijimos que el pulmón realmente es sano. El problema es la inflamación. Entonces, ¿por qué también es importante el EPOC? Porque es una enfermedad muy común, que es prevenible, o sea que si los mecanismos de salud pública, digamos, eso requiere mucho de cada persona, cuidaran de su salud, pues podrían prevenir
las enfermedades como EPOC. Por ejemplo, siempre les he dicho, el cigarrillo no es la única causa de EPOC, y ahorita lo vamos a ver porque está de moda ciertas cosas que van a generar problemas mucho más adelante. Y son los vapers o los cigarrillos electrónicos. ¿Por qué creen? Por los químicos que tiene. Igual Y que la humedad. Es el Igual es químico y la químico. humedad. Es un químico que va a generar estrés oxidativo en el pulmón, ¿cierto? Segundo, el problema del vapor versus el cigarrillo. Cuando usted tiene cigarrillo, entonces lo hace de una forma más social, la gente se reúne con la gente a fumar, a tomar el tinto, buscan un espacio para hacerlo. Mientras usted ve los del vapor en cualquier momento, en cualquier rincón, saliendo del salón, entrando al salón, saliendo del baño, entrando al baño, mientras el profe se da la vuelta, en cualquier momento lo pueden consumir porque no requiere el mismo proceso. Entonces aumentan hasta 10 veces el consumo versus el cigarrillo. Segundo, es más notorio cuando el fumador se gasta una caja de cigarrillos, es más notorio que se gasta una caja, versus el vapor que simplemente como lo recargan no tienen conciencia de cuánto están consumiendo. Y eso igual genera toxicidad. Entonces se da cuenta que creen que es más dañino el cigarrillo que el vapor, no es real, va a ser mucho más dañino. Y es más, en Estados Unidos hay una enfermedad que genera fibrosis del pulmón, así como también una cicatriz generada por el cigarrillo. No son las únicas causas, estas dos son las principales, pero antes ya no es tan común, o no va a ser tan común para ustedes. Los abuelitos que toda la vida cocinaron con leña, con humo de leña, también desarrollan EPOC, y sobre todo hay abuelitas que nunca lo habían fumado, pero siempre cocinaban con leña y el marido fumó, ahí tienen los dos factores para que tengan EPOC. Segundo, algunos químicos de fábricas exposicionales, ¿cierto?, que pueden generar humos. Ya obviamente por la nueva era de medicina laboral se evita mucho esto, pero también pueden desarrollar enfermedades pulmonares. Es más, los que trabajan con textiles, con cementos, pueden generar neumoconiosis, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y hay una enfermedad que se llama el déficit de alfa-1 antitripsina, que es una proteína que evita como el daño del pulmón, que estos pacientes que tienen esta déficit de esta proteína pueden desarrollar esa enfermedad. ¿Listo? Alfa-1 antitripsina, déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Y entonces, ¿me repite esa prueba que hace? Simplemente el déficit de esa proteína, de esta enzima, es más una enzima, puede predisponer a que los pacientes sufran de EPOC o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque esta enzima parece que protegiera sobre la destrucción de los tejidos, y al usted no tenerla, el tejido se puede degenerar. Entonces, cuando tenemos la fisiopatología del EPOC, incluye lo que habíamos hablado, desequilibrio, ¿se acuerdan? Desequilibrio entre el estrés oxidativo, entre las proteasas y las antiproteasas y la reparación de los tejidos. Entonces simplemente yo tengo un epitelio bronquial, lo someto al cigarrillo, lo someto a una noxa, lo mismo va a desarrollar que los macrófagos, los neutrófilos generen una respuesta inflamatoria. Por esa respuesta inflamatoria va a ser destrucción de la pared alveolar, ¿cierto? La otra, en el asma se genera inflamación, en esta se genera destrucción, pero esa destrucción pues obviamente va acompañada de inflamación, hipersecreción de moco y por ende broncoobstrucción. Entonces siempre va a haber que esta enfermedad no solo compromete los pulmones, sino que acuérdense que los pulmones tienen una interacción entre el pulmón y el corazón, ¿cierto? Ellos están comunicados, el dibujito que pintamos inicialmente. Entonces todo lo que le ocurra al pulmón puede repercutir en el corazón, y es muy común que los pacientes epocosos tengan un atrapamiento de aire. Quiere decir que como nosotros tenemos, acuérdense que los alveolitos nosotros habíamos dicho que eran así, ¿cierto? Pero yo al destruir el pulmón, yo voy generando esto, ¿cierto? Entonces voy haciendo cavidades un poco más anchas y empiezo a atrapar aire, que es uno de los fenómenos que ocurre en el EPOC. ¿Han visto pacientes con EPOC? ¿Cómo son?
Sí, depende si es muy avanzado o no, pero por lo general. Exactamente, hay dos tipos. Pero por lo general ustedes ven que son como, así como con el tórax anchito, ¿cierto? Y ocurre es por eso, exactamente, tórax entonal, que como se dañan los alvéolos, ellos van atrapando aire, ¿cierto? Van atrapando más aire y generan hiperinsuflación de los pulmones. Y también ponen un corazón a luchar con un pulmón enfermo, entonces puede generar hipertensión pulmonar. ¿Listo? Entonces ya habíamos hablando de eso, entonces siempre vamos a tener que el tabaquismo, ¿cierto? Es el principal desencadenante, va a generar obstrucción e inflamación de la vía aérea. Entonces por eso vamos a hablar que hay varios fenotipos de POC, dos principalmente, el que es bronquítico, bronquitis, itis que es inflamación, el bronquítico y el enfisematoso. Cuando yo hablo de enfisema, hablo de este fenómeno. ¿Listo? Miren cómo se dañan los alvéolos, ¿sí? En vez de ser un billetico, empiezan a ampliarse los alvéolos, a ponerse más grandes. Entonces todo esto va a generar daños sistémicos. Siempre van a haber esos dos fenotipos del Tipos de tos. Mírenlos aquí. Entonces el bronquítico y el enfisematoso. Son dos fenómenos que van a ocurrir en el EPOC, en que va a depender que un paciente desarrolle uno y otro, no. Eso simplemente son como características de cada y es más, pueden tener los dos mecanismos. El bronquítico es más por inflamación de los tejidos, entonces es el que usted va a ver que va a ser flaquito, que va a ser como chupadito, las costillas se le notan, que es como morado, mientras que el enfisematoso, como está atrapando aire, es el que es con el pecho así grande, como colorado, rojo, entonces es por la destrucción de las membranas alveolares. Entonces vamos a dejar tareas. Voy a dejarles una tareita pequeñita. Van a hacerme como quieran, mapa, cuadro, lo que quieran, entre los dos fenotipos del EPOC. ¿Listo? Lo van a comparar. Diferencias de cómo los síntomas, todos esos. Me los dan. Acuérdense que todos estos trabajitos, como quieran, mapa mental, conceptual, organigrama, escrito, van a hacer la diferencia entre los dos fenotipos del EPOC, las diferencias. Miren las más o menos aquí, pero eso tiene mucho de largo y de ancho, ¿cierto? Lo van a investigar. ¿Profe, a mano? ¿A mano? Es que yo creo que uno a mano aprende más. Sí. A mano aprende más porque cortar y pegar de internet. Eso. Y segundo, pues, obviamente impreso va a ser más lindo, pero si ustedes lo hacen a mano, su cerebro lo va a hacer. Escuelera. Ah, ya se los entrego, allí los tengo. Enseguida se los entrego para que no se me desordenen. Que por cierto, ya volví a contar, me faltaron dos, ¿cierto? ¿Sabe cuál es la trata? No, todo el mundo sabe quién no me lo entregó. No, porque yo ese día los conté. ¿Qué? ¿Cuál es la otra tarea? Los dos fenotipos. Serían diferencias de los fenotipos del EPOC. ¿Qué son dos? O sea, diferencias es que lo hagan bien completo, no es que me vayan a comprar se perdón aquí, pero aquí. Entonces, mira la diferencia entre la fisiopatología del EPOC. ¿Qué habíamos dicho del asma? Es una reacción alérgica, mientras el EPOC es que desequilibrios de factores lesivos y protectores. ¿Listo? ¿Qué es más? En adultos, por tabaquismo, irreversible, progresivo y genera destrucción del parénquima, que es lo más importante. Mientras los asmáticos generalmente en pacientes más jóvenes, no quiere decir que en los adultos no es que no haya asma, sino que se empezó jóvenes y se prolonga hasta la adultez. Eso de se me desapareció el alveolo, no, si es una respuesta inflamatoria es alérgica, simplemente estaba más pausada, pero ciertos fenómenos, sobre todo en este tiempo, la contaminación, o sea, la polución, la de estrés, por ejemplo, en la universidad genera estrés, mal patrón de sueño, angustia por los exámenes, puede desencadenar que atopia reversible y acuérdense que es por hiperactividad
como el cuerpo genera una memoria, también genera mecanismos para defenderse de eso. Entonces de pronto se vuelve menos reactivo a ciertas sustancias, igual que los niños no ven que cuando están iniciando su vida les dan y empiezan a desarrollar alergias a ciertos alimentos que se acostumbran. Y ese pues, bueno, básicamente como no hay una destrucción del parénquima como el EPOC, el asma puede ser intermitente o puede ser circunstancial, ¿cierto? O sea, que según la circunstancia en la que esté la persona, y hay gente adulta que tiene poco. Es más, hay gente adulta con asma que le da por fumar, y entonces se cruzan las dos patologías. Digamos que es muy común, muy común. Entonces, miren, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, TH0 presenta la respuesta inmune, TH2, mastocito, eosinófilo, monoglobulina E, libera histamina. Acuérdense que la histamina es la que genera principalmente edema y secreción. Los reumáticos que empiezan a estornudar y a botar moco, todo es histamina, ¿cierto? Mastocitos, basófilos, eosinófilos, inflamación, prostaglandinas, todo esto genera monoglobulina E. Mientras, en el lado del EPOC estamos hablando de proteasas, destrucción, fibroblastos, porque van a generar ese tejido fibroide como esa cicatriz del pulmón y va a generar como una inflamación. Esta inflamación va más asociada a daño de parénquima. ¿Dudas entre las dos diferencias de la enfermedad? Son muy diferentes, pero a la hora de la verdad, su mecanismo de inflamación y cierre de los pulmones, pues va a generar los mismos síntomas. Entonces, simplemente para que sepan, vean, no se lo tienen que aprender esto, no, pues no los pasos, pero ustedes después se van a dar cuenta, ¿cierto, Miguel? Que van a saber qué es un lava, que van a saber qué es un lama y que van a saber cómo tratarlos. Y me quedan los pongo así porque, miren, cuando ustedes se enfrentan a los textos o a la enfermedad, lo que pasa es que es muy de mala, solo hay dos hombres y imposible, o miro para allá o miro para acá. Yo oigo la voz del hombre, las mujeres y me van a preguntar a ver qué le está hablando, pero no sé. Listo. Entonces miren que los diferentes, según el tipo de enfermedad, qué tan frecuente da, qué tanto se exacerba, uno usa ciertos medicamentos y la literatura médica los expresa así. No dice salbutamol, no dice beclametasona, no dice bromuro, miren que dice lava más lama o lava más ICS. Ustedes tienen que saber esto porque no falta también el médico recién graduado que les diga a ustedes la orden por escrito y le escriba que por favor le ponga lava más lama y ustedes no pueden caer en las mismas porque ustedes van a pasar por la universidad, ¿cierto? Entonces son conceptos que van a aprender después cuando nos sepamos todos. Entonces ahora sí, hablemos de los broncodilatadores. Toda esa carreta simplemente es la carreta para poder hablar del tema del día, que son los broncodilatadores. Pues si no entendemos cómo se dan, no vamos a entender esto. Entonces, ¿qué son los broncodilatadores? Son fármacos capaces de relajar el músculo liso en las vías respiratorias. ¿Listo? Entonces ellos van a revertir el fenómeno motor, que es el broncoobstructivo, y van a disminuir la obstrucción del flujo aéreo. Miren, literalmente aquí les está mostrando qué va a ser el medicamento. El bronquio va a estar así, cerrado, obstruido, y lo que van a hacer los medicamentos es esto, ¿cierto? Ampliar el bronquio para que pueda ingresar el flujo aéreo y usted pueda respirar. ¿Listo? Entonces, ojo que este es el resumen de todo este tema. Los broncodilatadores, calma, pero eso no es tan complicado. Con paciencia va a ser bueno. Y ustedes ya saben que tienen, no les dé pena preguntar, porque si les da pena preguntar, no entienden. Y si no entienden, pues no vamos a poder. Y lo importante es que yo les digo, es que no es que me ganen farmacología, es que ustedes aprendan. Si no aprenden, por mucho que ganen, no hicimos nada. La clasificación de los broncodilatadores se divide en tres: agonistas beta 2 adrenérgicos, antimuscarínicos y metilxantinas. ¿Listo?
Dentro de los agonistas beta-2-adrenérgicos vamos a tener no selectivos, selectivos de corta duración, selectivos de larga duración y selectivos de ultra larga duración. Dentro de los antimuscarínicos vamos a tener de corta y de larga, y dentro de las metilxantinas vamos a tener la teofilina, la aminofilina y la ostrifilina. ¿Listo? Son 3 medicamentos. ¿Hasta ahí vamos bien? Es fácil, es un organigrama. Entonces vamos a empezar primero mirando qué son los receptores. Venga, a mí no me salió el video. Ah, sí, yo les puse el primer video, sí, ya les... No. Ay, no salió el primer video. Bueno, entonces más abajo. Estoy perdida, ya me pierdo las clases. Allá viene. Ay, ¿dónde está el logo? De la... No perdí el video, de la...